internacional. Willaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Amigos oyentes, sean todos bienvenidos. Este es el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, 23 de enero del año 2026. Amigos oyentes, comentarles a esta hora de la mañana que ya hay denominación oficial del año 2026. Ya tiene un nombre, el cual es el siguiente, amigos oyentes. Mucha atención, vamos a compartirlo con cada uno de ustedes. Según Decreto Supremo número 011-2026-PCM de fecha 23/01/26, se decreta lo siguiente: Decreto Supremo que declara el año 2026 como año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Reiteramos, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Bueno, esa es la noticia para el día de hoy. Reiteramos, para los documentos oficiales, este año se denomina como año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Amigos oyentes, mi nombre es Javier Chejia y junto a Gonzalo Huirce los vamos a acompañar esta mañana informativa. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes del informativo Willaricui. Ya estamos en la cabina con la información para todos ustedes. Ha llovido, si no me equivoco, durante toda o casi toda la madrugada aquí en el distrito de Chalhuahuacho. Ha habido lluvia constante en nuestro distrito. No sé cómo estarán los otros distritos, Coyurqui, Mara, Quira, en Tambobamba, tal vez también ya se hacen presentes las lluvias, pero bueno, enhorabuena por los agricultores. Tenemos información en el ámbito local, nacional, internacional y por supuesto noticias que están dando la vuelta al mundo en el ámbito deportivo y no necesariamente por algunos logros o algunas copas o trofeos, sino todo lo contrario, ¿no? Un escándalo a nivel mundial que seguramente usted a través de las redes sociales, el TikTok, el Facebook, ha podido ver, ¿no? La denuncia de una joven argentina de 22 años a 3 jugadores del equipo blanquiazul de Alianza Lima. Estamos hablando de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, que han sido denunciados por una supuesta o presunta aún violación o abuso sexual en contra de ella. Esto se había producido en Uruguay como parte de la gira que hace poco, la semana pasada nomás, tuvo el club por la serie Río de la Plata. Esta noticia no solamente ya está en el Perú, sino ha dado la vuelta al mundo. Todos están hablando de esta situación de los jugadores aliancistas que han sido pues denunciados por esta joven de 22 años. Bueno, esta información seguramente se va a seguir ampliando y lo último que se puede conocer al respecto, amigos oyentes, es que los 3 jugadores fueron separados del club de forma indefinida. El día de ayer un grupo de barristas ingresó al estadio, prácticamente todos los jugadores fueron agredidos, con la excusa de que, pues bueno, están haciendo quedar muy mal a la institución. El día de ayer en la noche veía un TikTok donde uno de los barristas hablaba sobre el tema, ¿no? Todos recibieron su galleta y iniciando por Advíncula, porque Advíncula salió como que un poco tratando de decir qué es lo que pasa, ¿no? Incluido Paolo Guerrero,
Paolo Guerrero, que también trató de hablar, pero bueno, todos recibieron su galleta. Algunos de los jugadores tuvieron que prácticamente escapar y correr hacia las tribunas, otros esconderse en los camerinos, toda una situación muy complicada. Y se viene la noche blanquiazul, ¿no es cierto, Gonzalo? Claro, este sábado es la noche blanquiazul. Algunos indicaban que tal vez había el riesgo, el peligro de que se pueda cancelar, ¿no?, la noche blanquiazul por este escándalo, que no estaría muy lejos, Javier, porque no estamos hablando de cualquier denuncia, estamos hablando de una supuesta violación en contra de una joven argentina de 22 años. Entonces no sé qué medidas tomará el club, no sé qué medidas también tomará el Inter de Miami de repente, ¿no? Como un acto de solidaridad, qué sé yo, deciden no venir al Perú y no jugar. Lo que sí, ayer salió un vocero y ha dicho que el partido entre Alianza Lima y el Inter de Miami sí se jugará, dice, manteniendo el estadio y la fecha en la que está programada. No obstante, la productora a cargo del evento dio a conocer cambios recientes por criterios técnicos de seguridad y logística. Ahora yo me pregunto, si los barristas, los hinchas de Alianza Lima el día de ayer han irrumpido pues el estadio de Matute, de alguna manera reclamando a estos jugadores, ¿qué asegura que no hagan lo mismo en la noche blanquiazul, ¿no? Que se puedan meter al campo, incluso porque Alianza Lima viene de una muy mala campaña en esta Copa que jugó en Uruguay, o sea, que no le ganó nada, encima Sergio Peña metió un autogol, recordemos. Sí. Entonces podría darse la situación que los hinchas blanquiazules, a modo de protesta, pues también quieran ingresar al estadio o en pleno juego. Es la noche blanquiazul, hay presencia de familia, hay presencia de niños. Entonces por ahí como que las garantías no están al 100%. No sé cómo irán a tomarlo esto las autoridades, el Ministerio del Interior. Pero bueno, el partido ha cambiado de horario para las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Lo que estaba en un principio a las 8 de la noche, hoy se va a jugar el sábado se va a jugar supuestamente a las 5 de la tarde. Como les digo, no sería nada raro que se pueda cancelar la noche blanquiazul por parte del equipo aliancista o también en su efecto por parte del Inter de Miami de Lionel Messi. Bueno, 6:41. Solo un poquito recordar un hecho casi similar con un jugador de fútbol. Estamos hablando de Dani Alves, que fue acusado por violación en febrero de 2024. Fue sentenciado, ¿no es cierto?, a prisión. Y puede ocurrir lo mismo con estos señores jugadores, amigos oyentes. Es una situación muy delicada porque se habla de una situación en la cual participaron los 3 jugadores y aparentemente había ocurrido en uno de los hoteles donde ellos estaban concentrando. Seguramente en el transcurso de estos días se va a ir aclarando más esta información. Uno de los jugadores ha sacado un comunicado indicando de que rechaza tajantemente estas denuncias. Eso fue Sergio Peña, ¿no? Sergio Peña, Sergio ¿no Peña salió a aparentemente él llegó ya cuando ya, digamos, ya estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, algo así, se sumó, vio que iba a ocurrir como que ciertas situaciones y aparentemente él se retiró. En todo caso, él debe saber realmente qué es lo que ocurrió, ¿no? Porque sí, seguramente los van a citar y van a tener que dar sus declaraciones. Bueno, y el director técnico ya ha confirmado que sí han ingresado mujeres a la concentración. Dice, esa es la indisciplina. Lógicamente desconocía tal vez lo que había sucedido en el interior, pero sí tenía conocimiento que habían ingresado mujeres a la concentración en el hotel, sobre todo a esta habitación donde se supone se dieron los hechos, ¿no? Todavía no se ha esclarecido, Javier, qué ha pasado, qué habrá pasado. Hay muchas hipótesis. Muchos dicen que quizá habían estado libando licor, la chica había estado un poco mareada y pues habían aprovechado quizá esta situación estos jugadores. No se sabe. Seguramente las investigaciones ya van a dar los resultados. La chica ha dado las prendas que usaba ese día para que pueda constatar o contrarrestar el ADN, ¿no?, de los jugadores con el ADN encontrado en su ropa. Lo que sí es cierto es que esto daña muchísimo a la imagen deportiva quizá de nuestro país, porque ayer estaba viendo y varios medios internacionales habían cubierto esta noticia, sobre todo porque, bueno, Zambrano ha jugado en Argentina, Miguel Trauco estaba jugando en el extranjero hace poco. Bueno, entonces, sin duda alguna, también es un golpe tremendo para el equipo blanquiazul y la imagen que tiene, porque estamos hablando de una violación sexual.
6 de la mañana con 44 minutos. Por otra parte, amigos oyentes, en el tema político, la situación de José Gerí aparentemente se va a ir desinflando. Ya hay más congresistas que han presentado la moción de censura contra el presidente de la República. Sin embargo, estamos en un momento especial. No es, digamos, un momento en el cual la comisión del Congreso pueda citar y puedan convocar a reunión y puedan iniciar con un debate. No, estamos en un momento distinto en el cual ¿quién tiene que hacer esta convocatoria para que se hable sobre esta situación o sobre el tema de José Gerí? Es el mismo José Gerí quien debería de convocarlo. Pero obviamente José Gerí no lo va a convocar. Y por ende, aparentemente esto se va a ir desinflando porque también el partido de Rafael López Aliaga ha dicho de que la posible persona que podría asumir el cargo sería Patricia Chirinos. Y también hay otra persona también, los cuales no concuerdan mucho con los otros partidos, los cuales dicen no me parece que ella estaría bien asumiendo el cargo de presidente de la República, y aparentemente esto se va a ir desinflando. Pero también, por ejemplo, el día de ayer en horas de la noche, se supone que el tema principal de todos los medios de comunicación era hablar sobre la situación de José Gerí. Y como usted lo decía, Gonzalo, aparentemente este es un tema de una cortina de humo, el tema de los deportistas, de los 3 futbolistas de Alianza Lima. Y todos los medios el día de ayer se han preocupado y han priorizado el tema en hablar sobre esta situación de estos 3 jugadores de fútbol, y dejaron un poquito de lado la situación del señor José Gerí, que ha vinculado la difusión de estos videos con empresarios chinos a medida de que el gobierno ha estado haciendo estas intervenciones en los penales, y José Gerí ha afirmado en conferencia de prensa que espera la difusión de más videos de sus reuniones extraoficiales para identificar a los responsables, y sostuvo que estos estarían vinculados a los criminales en los penales afectados por los operativos y las requisas que ellos estaban desarrollando al interior de estos penales. Bueno, y también ha hablado José Gerí sobre la marcha de la generación Z, ¿no? Él ha dicho que, no le preocupa porque es parte de la libertad de expresión de la población. Ha hablado también sobre la ola de criminalidad que se está viviendo en Trujillo, y anunció que Vicente Tiburcio, que es el ministro del Interior, va a viajar a esa ciudad a ver qué planteamiento nuevo pueden aplicar, ¿no? Con estas palabras, con estas declaraciones ha respondido el presidente. Habló también, como les mencioné, sobre esta convocatoria que ha lanzado la generación Z para este 28 de enero, a raíz de toda esta situación, pues, ¿no? No sé si será la caída de este nuevo gobierno de nuestro país, encabezado por el señor José Gerí. Vamos a ver, como tú dices, Javier, parece que se le ha presentado la Virgen al señor José Gerí, porque todo el mundo está hablando del caso de la violación de los 3 jugadores, la supuesta violación, ¿no? Todavía no se ha dictaminado nada, pero de esta denuncia por violación que tienen estos 3 jugadores de Alianza Lima por esta jovencita argentina de 22 años, y parece que ya se han dividido las atenciones o las miradas a este caso, y están dejando de lado un poco al presidente José Gerí. Bueno, 6:47, amigos oyentes, se vienen ya las actividades de los carnavales. El día de mañana en Tambobamba es el lanzamiento. Ya no dijeron que se utilizara este término, ¿no? Sino sería ya el inicio del Carnaval Ticapayana 2026. Todos los distritos, toda la población está invitada a participar de esta actividad. Eso dijo la profesora Rosa Zamblini, ¿no? Sí. ¿Por qué no quería que sea lanzamiento? Ojo que esto en sesión de Consejo Municipal, por mayoría, se decidió de que el inicio o el lanzamiento del carnaval sea en Tambobamba, y que no como en años pasados sea en otro sitio, ¿no? Pudo ser en Lima, pudo ser como años atrás en Cusco, hacer un lanzamiento, ¿no? Como cuál, ¿no? El término correcto, ¿no? Hacer un lanzamiento. Pero bueno, al no ya tener, digamos, esta expectativa grande, sino nada más un inicio, por eso que ayer la profesora Rosa Zamblini indicaba lo siguiente, ¿no? De que estamos dando ya inicio al carnaval con esta actividad del día de mañana, invitando también la participación de todos los distritos de la provincia de Cotabambas. Así que vamos,
nosotros como estación radial también estaremos presentes ahí en Tambobamba, compartiendo con ustedes imágenes de lo que será el inicio del Carnaval Ticapayana 2026. Y como lo decía Gonzalo, y como también lo manifestábamos en nuestro medio de comunicación, ustedes, Cotabambino, para atraer mayor participación, mayor público, para que más personas conozcan de nuestro carnaval, todas las publicaciones que se hagan, cada distrito está haciendo sus diseños, sus flyers, sus anuncios, sus spots. Usted, Cotabambino, comparta eso en su red social, compártalo. Diga, conozcan mi carnaval, este es mi distrito, esta es mi provincia. Nosotros también como Radio Surfo estamos compartiendo afiches, flyers, también ustedes compártanlo para que de esa forma se haga y se masifique y la participación sea mayor de la población de otras localidades. Muy bien, vamos de una vez con el inicio del informativo Huillaricuy. Tenemos ya la buena noticia, Javier, que ya tenemos denominación de año. Sí, denominación de año, ¿no? Hoy, jueves 22 de enero del año 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. La última parte me queda totalmente claro, el fortalecimiento de la democracia, porque estamos en año electoral, no solo elecciones a nivel nacional para elegir presidente de la República, senadores, diputados, sino también que es año electoral para lo que viene a ser las elecciones municipales. En todo caso me queda totalmente claro, y para fortalecer la democracia el proceso electoral se tiene que mantener, se tiene que dar de acuerdo al cronograma ya establecido en su momento. El presidente de la República ha anunciado también el desarrollo de ambos procesos electorales, y bueno, creo que también el tema de la esperanza, Gonzalo, va en relación de que podamos elegir de forma adecuada a nuestras autoridades y con ello tener la esperanza correspondiente para tener un buen gobierno y que nuestros gobernantes, pues bueno, hagan lo que tendrían que hacer y no lo que están haciendo. Hablo no solo del presidente de la República, sino también hablo de los señores parlamentarios que, bueno, actualmente en su mayoría, ¿a qué se están dedicando ahorita? A hacer campaña política, aprovechar las circunstancias para jalar agua para su molino. 6:51, amigos oyentes. Reiteramos la denominación del año, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Mucha atención a la frase de la semana. Vamos con la frase de la semana. La motivación es fundamental para fijar y alcanzar metas, superar retos y desarrollar todo tu potencial. (6:51), fin de semana. Mucha atención, hoy se recuerda el Día Mundial de la Libertad. Un día como hoy también se conmemora el aniversario de la creación de Nazca. En el año de 1578 son aprobadas las constituciones de la Real Universidad San Marcos, que fueron publicadas en el año de 1581. Año 1855, el presidente Ramón Castilla decreta medidas sobre el trabajo y los medios por los cuales no se vean afectados los hacendados por la libertad de los esclavos. 1943 se crea el distrito de Pucusana, balneario del sur limeño, a 58 kilómetros. Allí se encuentra la playa de Pucusana, Naplo, La Tiza, La Honda y también la playa Pelicanos. Año 1992 se crea el centro poblado menor Santa María de Huachipa, al norte-este de Lima. En el año 2018, un día como hoy, la guerra comercial entre China y Estados Unidos comienza cuando el presidente Donald Trump impone aranceles a los paneles solares y las lavadoras provenientes de China. Año 2019, en Venezuela, el político Juan Guaidó, candidato del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se juramenta de manera ilegal como presidente interino de Venezuela. 2020, un día como hoy, en China, el gobierno, debido a la pandemia de la COVID-19 de una nueva cepa de coronavirus, declara la metrópoli de Wuhan bajo cuarentena, extendiendo posteriormente la medida a casi toda la provincia de Hubei,
Esta es la cuarentena más grande jamás impuesta en la historia de la humanidad, tanto en términos de tamaño como de número de personas involucradas. Y en el año 2020, en Villa El Salvador, un distrito en el sur de Lima, la explosión por la fuga de gas de un camión cisterna deja al menos 34 muertos y 26 heridos graves. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. A nivel nacional, 6 de la mañana con 54 minutos en el año denominado como Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia. Amigos oyentes, mucha atención. Estos son nuestros principales titulares. Y en el marco de su política de relacionamiento comunitario y cumplimiento de compromisos, Minera Las Bambas realizó la entrega de 3 camiones cisterna a comunidades campesinas del distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas, en el departamento de Cusco. Esta acción reafirma el compromiso de la empresa con el desarrollo local y el bienestar de las familias en su área de interés social y ambiental. 6:55, la entrega se llevó a cabo los días 19 y 20 de enero de 2026. En una primera jornada se hizo efectiva la entrega de un camión cisterna a la comunidad campesina de Ahuichanta, Huisuray, mientras que en la segunda fecha se entregaron 2 camiones cisternas a la comunidad campesina de Hatun Collana. Estas entregas forman parte de los acuerdos asumidos previamente con ambas comunidades. Y atención, mañana es el gran día. Se dará la apertura oficial del Carnaval Cotabambino Ticapayana 2026, donde viviremos un colorido recorrido lleno de música, casguas, danzas tradicionales y expresiones culturales que marcarán el inicio de nuestras fiestas carnavalescas, desde Patapata Barrio, San Martín, hasta la Plaza de Armas de Tambobamba. Para el mismo, todos estamos invitados a que podamos mostrar al mundo las costumbres carnavalescas de nuestra provincia de Cotabambas. 6:56, ya en Tambobamba, Gonzalo, hemos separado los trajes, es decir, el vestuario correspondiente para participar de esta actividad. Lisbeth Saldívar tiene su faldita color morado. Mientras tanto, los caballeros vamos a llevar el tradicional ponchito rojo. 6:56, más información, amigos oyentes. Hoy la comunidad de Colpayo, distrito de Tambobamba, vivirá un día especial con la inauguración de su nueva cancha sintética, un espacio moderno para el deporte, la recreación y el encuentro de las familias, niños y jóvenes, una obra que marca un comienzo nuevo para el fortalecimiento del deporte y la convivencia en la comunidad, gracias a los ingresos que recibe la municipalidad por diferentes rubros como son las regalías, canon, Foncomún, ingresos directamente recaudados, entre otros. ¿Colpayo que está en Chumilla? ¿Colpayo? Sí, si no me equivoco, ¿no? Está en Chumilla. Colpayo, disculpa, no. Sí, creo que está en Chumilla, sí. Me parece que está en Chumilla. La Municipalidad Distrital de Coyurqui, mediante la Gerencia de Gestión Ambiental, invita a todas las comunidades y barrios del distrito a ser parte de la campaña de reforestación Coyurqui 2026. Para el mismo, presidentes comunales, barriales, deben solicitar los plantones de queuña y pino, pero antes deben cumplir con la disponibilidad de terreno. Para mayor informes, apunta este número: 904 92 91 61. Un saludo para nuestro amigo Octavio García, que está en sintonía del informativo Willaricui. Mucha atención, este 7 de febrero, Huayllayo te espera para disfrutar del gran festival hortofrutícola 2026, donde junto a la familia podrán degustar de la gran variedad de frutas del distrito, totalmente frescos y de calidad, además de degustar del delicioso timpu y otros platos típicos que resaltan la tradición, el sabor de sus productos de la comunidad de Huayllayo, en el distrito de Mara, en el marco de la festividad carnavalesca 2026. Pregunta Gonzalo, ¿usted ha disfrutado del famoso timpu, el famoso puchero de nuestra provincia? No. Es el mismo, timpu no es el
El timpu, que es la preparación de la combinación prácticamente de varios productos, entre ellos, por ejemplo, papa. ¿Hay un plato similar en Cusco? Camote. En Cusco es el chiriucho, digamos, pero en carnavales lo que se acostumbra en el sur del país es disfrutar del famoso timpu, el famoso puchero. A ver, ¿quién me invita? Un pucherito, por favor. Voy a estar de repente por Mara. 6 de la mañana con 59 minutos, y hablando de Mara, buenas noticias para el alcalde de la Municipalidad Distrital de Mara, para el señor Alex Roque Mío, y para todo el consejo. La Municipalidad Distrital de Mara es galardonada a nivel nacional. Fue galardonada con la insignia Platinum en la 9ª edición del Sello Municipal 2025, reconocimiento otorgado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a las municipalidades que brindan servicios públicos de calidad en favor de la población más vulnerable. Felicitaciones para el alcalde y para todos los mareños. Un saludo para el señor ingeniero Alex Roque Mío. La semana pasada muy amablemente nos ha recibido en su despacho. Y bueno, un saludo también para toda la gestión municipal. A seguir trabajando, ¿no es cierto? También hay otros. Ojo, son 3 municipalidades las que han recibido, no solamente el distrito de Mara, sino también el distrito de Akira y el distrito de Cotabambas. Cotabambas ha recibido la insignia de oro, Akira insignia de plata y Mara insignia platino. Tambobamba y Chalhuahuacho no aparecen, ¿no es cierto? No. Bueno, en la relación que tenemos no aparece, ¿ah? Muy bien, 7 de la mañana en punto, amigos oyentes. Vamos a revisar los titulares en el plano regional. Escuche bien, el gobierno regional de Apurímac anuncia la realización del tercer encuentro de Carnaval Apurimaño 2026 Aputusu y el Carnaval de los Dioses, una de las más importantes expresiones culturales que congrega a los pueblos de toda la región. Esta gran celebración se desarrolla los días 6 y 7 de marzo de 2026 y reunirá a danzantes, músicos y artistas de las 7 provincias de Apurímac. Y atención, acuchillan a trabajador del INPE cerca a su vivienda en Abancay. Un trabajador del Instituto Nacional Penitenciario que labora en el penal San Lidelfonso resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca durante la madrugada del pasado domingo 18 de enero cerca de su vivienda, esto en la ciudad de Abancay. El afectado, identificado como Wilner, de 32 años, fue interceptado por 2 sujetos desconocidos cuando descendía de su vehículo. 7 de la mañana con 1 minuto, con una inversión superior a 20.4 millones de soles, el gobierno regional de Apurímac continúa fortaleciendo de manera decidida la ejecución del proyecto Cañón del Apurímac, una iniciativa estratégica orientada a consolidar el turismo como motor de desarrollo sostenible y dinamización económica de la región. Y piden destitución del director regional de Agricultura por no apoyar a agricultores durante estrés hídrico. Pese al tiempo transcurrido, titular de entidad Julio Rojas Galván no informa sobre pérdidas económicas y superficie de cultivos dañados por ausencia de lluvias. 7.2, por otra parte, hace meses atrás se alertó sobre los daños estructurales que venía sufriendo el puente Quebrada Honda, ubicado en el distrito de Curahuasi, en la vía Abancay-Cusco. Ante esta situación se pone en marcha un plan de contingencia que contempla habilitar una vía alterna. Esta nueva ruta contempla asfaltada, cruzando la quebrada mediante un badén, replicando el antiguo trayecto que se usaba antes de la construcción de este puente. Y el Hospital Antonio Lorena del Cusco, por fin, ya está en su recta final. A fin de cerrar las brechas de desigualdad en salud que por décadas han afectado a la región Cusco, se supervisó los avances del Hospital Antonio Lorena. La infraestructura del proyecto ya alcanza un 90.85% de ejecución total. En tanto, el avance general llega al 83.32% y el equipamiento médico al 69.19%. 7.3, condenan a 35 años de cárcel a extranjero por feminicidio de joven farmacéutica en Arequipa. El ciudadano extranjero Dalmi Enríquez Gamarra González fue sentenciado a 35 años de cárcel por el delito de feminicidio en agravio de una joven de 20 años que era estudiante técnico en farmacia. El hecho ocurrió el 5 de febrero de 2025. Y en Puno detienen a músicos bolivianos por ingresar al Perú sin pasar por control migratorio. Un total de 62 integrantes de la banda de músicos boliviana Sensacional Arcángeles
fueron intervenidos alrededor del mediodía, este pasado jueves 22, en la comisaría policial de Inchu, provincia de Puno, por ingresar al Perú sin cumplir con el control migratorio en la frontera de Desaguadero. 7:04. Por otra parte, una fallecida y varios heridos tras el choque frontal de 2 vehículos en Puno. La causa sería el exceso de velocidad de uno de los vehículos que al parecer intentó pasar a un tráiler. Una mujer dejó de existir y otras 7 personas resultaron con graves lesiones tras el choque frontal de 2 vehículos en la vía Ayaviri, Chuquibambilla, en la provincia de Melgar. Y atención, municipio de Andahuaylas y un influencer alemán ejecutan instalación de barras de calistenia. La Municipalidad Provincial de Andahuaylas realiza el seguimiento técnico a la instalación de barras de calistenia en el Parque El Campesino. Este proyecto impulsado por el influencer alemán Nils Halsfeld, conocido en redes sociales como Ricky Castelli, el cual cuenta con el respaldo y acompañamiento de la gestión municipal para su ejecución en beneficio de la juventud andahuaylina. Usted sí lo ha visto, ¿no? A Ricky Castell en las redes sociales. No. ¿Es conocido? Es hijo de alemanes. Sus papás trabajaron en el hospital Ya sé quién es. Es que no, ahora lo veo más más chapado. Está más fuerte, ¿no? No, claro, y bueno, estos parques de calistenia van justamente a lo que él está promoviendo, ¿no? En algún momento hizo un parque de calistenia en Andahuaylas, si no me equivoco, en Abancay. Estaba promoviendo eso, ¿no? Estaba haciendo polladas, cosas así. Y lo cierto es que estuvo un tiempo, luego se tuvo que regresar a Alemania y ni bien estaba abordando, recién estaba en el aeropuerto de Lima, y bueno, fascinerosos habían cortado todos los fierros, pues es toda esa estructura que usted ve, similar hizo, y todos los fierros ¿Se lo habían llevado? Sí. Y bueno, el joven llorando, ¿no? Triste, ¿no? Ni siquiera estoy saliendo del país y ya se lo llevaron, ¿no? Pero bueno, ahora un influencer también tiene esa posibilidad, ¿no? De hacer este tipo de acciones, ¿ah? 7:06 a.m, amigos oyentes. Mientras tanto, el día de ayer en la región de Cusco, en la ruta Cusco-Sicuani, se registró un lamentable accidente de una empresa de transporte conocido como Los Rápidos. Unidad vehicular en la localidad de Piquillacta sufrió un aparatoso accidente impactando a un vehículo de línea amarilla. Hay varias personas afectadas. El día de ayer el Hospital Regional del Cusco colapsó con la presencia y el traslado de todos los heridos de este accidente de tránsito. 7:06 a.m. Vamos con los titulares en el plano nacional. Citas de Jerí con Yang son ilegales porque el empresario chino es contratista del Estado, pero Xihua Yang, el amigo del jefe de Estado, afirma que nunca le pidió favores y que todo lo que difunde la prensa son especulaciones, pero no aclara el motivo de los encuentros clandestinos en horarios inusuales con el presidente, ni tampoco sus relaciones con las constructoras chinas bajo investigación fiscal. 7:07, más información en el plano nacional. José Jerí habría cometido un delito al recibir cuadros de regalo. Según abogado penalista Pamela Peralta, advirtió la posible comisión de delito de cohecho pasivo impropio o corrupción cuando el presidente José Jerí recibió como obsequio unos cuadros de un empresario que tiene contratos con el Estado. Peralta explicó que todo funcionario o servidor público tiene estrictamente prohibido recibir dádivas y precisó que en este escenario llegan no resultados relevantes el valor económico de los objetos recibidos. Y el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó sobre la cuarta moción de censura presentada por el parlamentario Edward Málaga contra el presidente José Jerí Oré. Esto por mantener reuniones no registradas con empresarios chinos que tienen contrataciones con el Estado, abriendo la posibilidad de un posible conflicto de intereses. Y en este nuevo documento destaca una nueva firma de la congresista Gladys Echaíz de la bancada Honor y Democracia. ¿Cuántos ya son? Ya son 10, creo, mociones, los cuales se han presentado actualmente, ¿ah?
Más información, promueven convocatoria de sesión extraordinaria para debatir el voto de censura contra José Gerí. El congresista Jaime Quito anunció que están promoviendo una solicitud de convocatoria a sesión extraordinaria del Pleno para debatir y votar la cuarta censura presentada contra el presidente José Gerí. Esto se da luego de que el mandatario se presentara ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para brindar explicaciones sobre sus reuniones no declaradas con dos cuestionados empresarios chinos. Ojo, para que se pueda convocar a esta sesión extraordinaria del Congreso, en la situación en la cual se encuentra, ¿quién lo puede convocar? El único quien lo puede convocar, ojo, es el presidente de la República, el señor José Gerí. Bueno, lógicamente él no lo va a convocar porque no le conviene hablar sobre una posible censura. Bueno, y el ministro de Justicia niega que Ernesto Álvarez haya presentado su renuncia tras reuniones entre José Gerí y el empresario chino. En una entrevista, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, dijo que delincuentes buscan generar caos en el gobierno como reacción a las medidas adoptadas contra la criminalidad. 7:09 a.m. Estamos en el informativo Huillaricuy. Información en el plano nacional. Martín Vizcarra fue operado tras presentar problemas en sus riñones y continúa hospitalizado en una clínica local. El INPE informó que el exmandatario se encuentra bajo vigilancia en una clínica privada debido a que presentaba complicaciones en el funcionamiento del sistema renal. En su publicación en su red social indicó que se ha quedado con tan solo un riñón. Aparece en la foto esposado a una cama de su pie izquierdo. Y bueno, lo que llama la atención es el hecho de que quien lo operaron fue una persona, un ginecólogo que se dedica a fertilización in vitro. 7:10 a.m. Óscar Arriola manifiesta que un número considerable de empresas de transporte ha dejado de pagar cupos tras golpes a bandas criminales. El comandante general de la Policía Nacional del Perú no precisó la cantidad de empresas que ya no son extorsionadas. El alto mando brindó estas declaraciones tras reunirse con transportistas de la empresa Santa Catalina en San Juan del Lurigancho. 7:11 a.m. Poder Judicial vuelve a rechazar pedido de Juan Silva. ¿Se acordará todavía usted quién es Juan Silva? Para, que cese el mandato de prisión preventiva en su contra. Juan Silva, quien fue, acuérdese bien, ministro de Transportes en el gobierno del profesor Pedro Castillo, es investigado por los presuntos delitos de colusión y organización criminal en los casos Petro Perú, Puente Tarata y el Ministerio de Vivienda. 7:11 a.m. Vamos con los titulares en el plano internacional. Y Donald Trump establece que la OTAN, el marco para un futuro acuerdo por Groenlandia, y da un revés sobre aranceles. El reciente pronunciamiento de Donald Trump ocurre luego de que pidiera negociaciones inmediatas con los aliados europeos para que Estados Unidos pueda adquirir Groenlandia. 7:12, agradecer a la señora Rosaria Lima, Plácido Licagua, Walter Mío, Alejandro Roque, Wilber Mío, Leopoldo Licagua, Cristóbal Mío, en la localidad de Yuricancha. Gracias por la sintonía y excelente trabajo que vienen desarrollando con el cultivo de ajo. 7:12, en el plano internacional, Delcy Rodríguez acordó cooperar con Estados Unidos antes de que Maduro sea capturado. Revela The Guardian. Según el medio británico, tanto Delcy como su hermano Jorge Rodríguez le hicieron llegar en secreto a representantes de Estados Unidos y en Qatar su disposición de aceptar la salida de Maduro y a trabajar junto a ellos. Y Colombia le responde a Ecuador e impone arancel recíproco del 30% a 20 productos y suspende venta de energía. La disputa comercial entre los países sudamericanos inició el miércoles cuando Daniel Noboa comunicó desde Davos, Suiza, la decisión de aplicar aranceles del 30% a productos colombianos a partir de febrero. Por otra parte, Vladimir Putin pone precio a Groenlandia hasta los
$1.000 millones. El día de ayer, el presidente de los Estados Unidos dijo, porque hay una guerra prácticamente, ¿no? Una disputa entre el gobierno de Putin y el gobierno de Trump de prácticamente tener todo el poderío de Groenlandia. Entiendo que también Estados Unidos ha puesto un monto determinado para que ellos digan de que quieren pertenecer a lo que es Estados Unidos. En este caso, Vladimir Putin ha dicho hasta $1.000 millones. El precio de los Estados Unidos. Donald Trump adelantó el miércoles en Davos, esto en Suiza, que Washington trabajará con OTAN en un acuerdo sobre Groenlandia que es realmente fantástico, porque les dijo, ¿no? Porque es una especie de votación para decir, yo pertenezco al gobierno de Putin, o si no, yo pertenezco al gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump, y cada gobierno está ofreciendo un monto económico para que las personas digan, ok, yo acepto y me voy con tal gobierno. Bueno, el poder. 7 de la mañana con 14 minutos y atención, a 45 asciende el número de muertos en el accidente de trenes del sur de España. Los efectivos que trabajan en la zona habían intensificado la búsqueda en las últimas horas con más personal y medios. El número de muertos en este accidente ferroviario que ocurrió el pasado domingo en Ademuz, esto al sur de España, ya asciende a 45 víctimas. Después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona hayan encontrado el pasado jueves, es decir, ayer, otros 2 cadáveres. Así lo informaron fuentes del operativo. 7:15, información en el plano deportivo. Alianza Lima separa indefinidamente a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia por presunto abuso sexual. Alianza Lima, por medio de un comunicado en sus redes sociales, oficializó como, por ejemplo, Facebook, Instagram y X, se pronunció respecto a su denuncia de abuso sexual de la que son acusados los jugadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Bueno, lamentable. Más noticias en el ámbito deportivo. Leyenda de Boca Juniors se pronuncia sobre posible fichaje de Kevin Serna y destacó su paso por Alianza Lima. Él dijo, me lo referenciaron. El exfutbolista del club chinese, Mauricio Serna, se refirió acerca de los posibles refuerzos que podrían llegar a Boca Juniors para esta temporada. 7:16, Noche Blanquiazul 2026 tiene su primera baja sensible. El Inter de Miami no contará con un delantero argentino para enfrentar a Alianza Lima. ¿De qué delantero argentino estaremos hablando, no? El vigente campeón de la Liga MLS no usará, a una pieza fundamental en el Matute, aunque contará con otras opciones para tapar la ausencia del atacante argentino. Y atención, Sergio Peña negó su participación tras la denuncia de abuso sexual presentada en su contra junto a Zambrano y Trauco. El volante de Alianza Lima descartó estar implicado en el caso de abuso denunciado por una ciudadana argentina de 22 años. 7 de la mañana con 17 minutos, ligera pausa. Estamos regresando con la ampliación de nuestras notas informativas. Nuestra línea telefónica es el 974782420 para que usted pueda participar en el noticiero. Imaymana manta oyentanque runakunata, imaymana noticia kunatu ilamankiku, gracias que Radio Chaupinta, artistaico pascanca y maraujupi, apuninacore los encantos de Maramara, gran recuerdo chaitakamana con Gaiku Mancho, ¿no? Asimismo también, programa Huillaricui. Ya son varios años que estamos llevando el programa Warmachacuna Remaining. Nosotros los docentes de la provincia y todos los niños de las distintas comunidades, de las 19 comunidades que estamos dentro de la provincia de Grau y Cotabambas, pues les felicitamos y agradecemos por todo ese esfuerzo que hacen para seguir cultivando y revalorando nuestras costumbres, tradiciones, mitos, leyendas y sobre todo agradecer por apostar por una educación de calidad en nuestra provincia de Cotabambas. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui.
Panaykuna, a ver, llaqtakuna, uyariwa comunidadkuna, entero comunidadkuna amainachu kaysi, yarqaykista muyurichishi, wasiki qhipakunata hanqakacharishi, kunanqa ñampara continuanqaña, kayqa yanqaña wasinchis urmayunman. Chito todo qhipakunatapas muyurichishi, sanjarishi, amainachu kaysi kay defensa civilmanta waqarikamuni, llapachaykista, entonces amainachu kaysi, llapan comunidadkuna, tumpachata timpuchaykista kuyukuspaykis amainachu kaysi wasikista yarqakunata kicharishi, maynintas mayuchu yarqachu hamuch chaykunatapas desviarishi unuta, ama wasiman haykumunanpas hanqakacharishi amainachu kaysi. Atiqtinqa urmayunman, pasayunman, hina sasaña kanman, waqay kanman, llakikuy kanman, sumaqta qawarinakuspayki, cercokunatapas, oveja corralkunatapas, ala, ama kay uno afectawananchikpas, kay para ama afectawananchikpas, wasinchikpas ama urmayishananpas, amainachu kaysi, chaylatan waqarikuni kay llaqta masinchista, llapachanku, yaymanaspanku, kayta qawarichunku, hinalla kay defensa civilqa, waqamusasunkischay imaña ikaña kaqtinpas, llapan comunidadninchista, llapan districtunchista. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Tenemos aquí alumnos que tienen que prever de la forma como deben de ir. Abrigados porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Entonces, a 3 de la tarde mantan nevada callarisharaña. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos haciendo un reconocimiento a todas las instituciones que han contribuido para la mejora del servicio educativo en nuestra provincia de Cotabambas. Estas colaboraciones nos ayudan a mitigar las brechas educativas que tenemos. Instancias nacionales como CEPLAN, como el Ministerio de Educación, está reconociendo a la UGEL Cotabambas por sus proyectos que en este caso, en convenio, por ejemplo, con Minera Las Bambas, han sido reconocidos. El caso de los programas de refuerzo escolar, el caso de alfabetización, quienes en este caso son referentes a nivel nacional. Que Radio Surco siempre es nuestro aliado para que nos ayude a conectarnos más con la población a través de las notas de prensa, con las colaboraciones de los spots publicitarios, y en razón a eso incluso coordinamos para hacer concursos educativos como Quien Estudia Triunfa, el concurso de villancicos, que estos justamente es participación directa entre los estudiantes y la comunidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ahmata, no cae pura, bajarina, cuspa, ponen, hankuna, ponen más que todo, no cae alguien que no hay kuyarimuykiko. Autoridades declaramos una de emergencia que hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En estos momentos está en plena ejecución las dos pistas y veredas del puente para arriba. Todo es como pavimentar toda una ciudad entera. Si estaríamos en un pueblo un poco más pequeño. Todo, ya no es por cuadras, ya no, son 3,5 kilómetros aproximadamente de pavimentación. A partir de enero, febrero, prácticamente vamos a aperturar hasta Nangra, prácticamente, ¿no? Hasta el lugar denominado Nangra. También, bueno, el anfiteatro, que es el sueño de todos los salvachinos, está en plena ejecución, señor Radio Sur. También el terminal terrestre, son obras de gran envergadura que está en plena ejecución. Emblemáticos los riegos, son obras de gran envergadura también que están ahorita en plena ejecución. Ancascocha,
siempre hemos reconocido, prácticamente el 90% de nuestro presupuesto, más del 90%, es producto de canon minero y regalías mineras. Eso toda la población debemos saber. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Anoche aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído granizada. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, a nuestro sector vacún, a otras comunidades también están afectados. Comunidad Surmanta, Cayán, distrito de Maramanta, Caetaca Pesquero, 5 de la tarde, manda. Papata, abas con la tarde, hay cortesía, con la kilo, con la asnapato, perdona, con la alacha, con la chátaro, un contacto, a la trichuta, pilaramu. Que comunidad de Manta, Bajarita, Mijanes, Pairante, y tarde, a las 6 de la tarde, fuerte, pasa, un gay, con parte alta, Zamboa, Baniscati, hasta casi que es ello. Entonces, que ya pan, que ya han capaz. Sinigo papapata sinuat awas pas ya pan proke pemasa ya pan afistaya punjay kamukan suakari kamu radio perfecto de. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es el mismo de tarde, ahora tuyo. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la plaza de armas de Zamboanga cantidad de... Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un cuerpo de masa. John Cruz de acá de Ficha de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cochabamba casi no estamos acostumbrados a ese sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Atlante saliendo hacia la calle, han salido interno, ¿no? Willaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. En Willaricui, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 26 minutos, estamos de vuelta en el informativo Willaricui. Ya saben que tienen a su disposición el número de celular de la radio, el WhatsApp 974-782420. 974-782420. Saludar a todos los que se conectan también a través del Facebook de la radio. Están enganchados, recuerden que salimos en vivo, transmisión en vivo por el Facebook. Nos encuentran como Radio Surfui. Por ahí también usted puede emitir los comentarios que desee para que todo el mundo los pueda leer o desde aquí también nosotros los podamos difundir. Perfecto. Muy bien, 7 de la mañana con 26 minutos. Estamos en el informativo Willaricui y nuestra línea telefónica es el 974-782420 para que usted en cualquier momento nos pueda llamar. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, muchas gracias, señor conductor de la Radio Surfui. Un gusto saludarle de acá de la comunidad franqueña, chicos del sector Orcopampa. Mi nombre es Enrique Cruz Sarmiento. Don Enrique, adelante, lo escuchamos. Muchas gracias, señor. Su amabilidad le agradezco profundamente. Bueno, señor, me queja la opinión pública es esto, lo siguiente, que nosotros somos víctimas de daños de daños pastizales de avena forrajera, de pastos naturales, por ganados vacunos que son de raza bravura que le pertenece al señor Ermitaño Muñoz Paipe, que es de la comunidad de Pararán y que la había dejado aquí. Mingao dice a la persona Frida Sarmiento Cosco y realmente noche tras noche están exterminando el daño. Entonces ese señor prácticamente ya no le hace caso ni a las autoridades. Entonces me pongo a hacer una queja a la opinión pública y advertir de que realmente es bueno que lo cuide, porque además igualito efectivamente había amanecido dentro de los cementerios de avena forrajera y en buena cantidad, o sea que algo de
casi más de 1 hectárea. Muy bien, don Enrique. Bueno, le agradecemos por su comunicación telefónica y un llamado para todas aquellas personas que tienen su ganado, ya sea ovejas, vacas, caballos, a cuidarlos. No los dejemos así porque generan afectación a los cultivos, don Enrique. Así es, efectivamente, y todavía nos vienen con amenazas, con insultos, hasta inclusive oyéndonos tantas supuestas denuncias por agresión física y por maltrato psicológico, pues sorprendiendo a la policía del puesto de Akira. Bueno, a tomar las previsiones del caso. Runasi Michapampes, papá, Mati Peo, Juajari Cuñiquita. Gracias, papá lindo. Bueno, en realidad no jancate que hay Enrique Cruz Sarmiento que hay Uchihuanca Calamanto Bajari Kamsana que opinión pública que reneganita Ciureta Monan, porque en realidad zapato tanme Piscahuaca daño sanco chay Guajarhuaca kunas pertenecen que hay Guajan Sarmitaño Muñoz pa Taipiman que hay Paranamanta Guajianen alientan Parlaraico pisamos arriba pero hasta con una semana dirigimos mucho a Jaisona teléfono para nada se llama tanta casa señora Frida Sarmiento Cosco Maquén Pichihuaca Tarico en Aspan zapato tan afectante pisca Mahuaca daño sanco Calatani Abenaikuta Tucusi en las monas de Renegad Cacho policía Mampis Casa Jailanta Macayuan con maltratado físicamente en esto se hay cosa de tres juntas sorprendizan entonces mandan la verdad que la autoridad junta ni ta ronda campesina funcionante ni ta jefstante teniente agente municipal cantazo la verdad un linco teniente gobernador le caran pero por motivos de salud actuamos el campo entonces en que el sitio Tarigusaico lleno de abusos guaracuchacuna opinión pública más guaracuna afectante persona totalmente problemático. Don Enrique, muchísimas gracias, le agradecemos por su comunicación telefónica y ojalá, estas personas también consideren este llamado que usted hace públicamente. Le agradecemos, muy buenos días. Muchas gracias, muy amable, gracias, buenos días, gracias señor lindo, gracias. 7 de la mañana con 30 minutos. Usted también puede hacer sus anuncios a través del 974-78-2420. Vamos con esta noticia que está dando vuelta al mundo, amigos oyentes. El caso de estos 3 futbolistas de Alianza Lima, Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, que han sido denunciados por una señorita de 22 años, una mujer argentina, donde los está acusando de violencia sexual, una agresión sexual. Franco Navarro, el director técnico, ha salido a hablar y ha dicho que, el director deportivo ha salido a hablar y ha dicho que está confirmado que sí, efectivamente ingresaron mujeres a la concentración, que ese había sido el acto de indisciplina del cual se hablaba ya días atrás, ¿no? Incluso Carlos Zambrano salió a declarar sobre esto, sobre unos temas extradeportivos que aún no habían explotado, pero ya explotaron el día de ayer con la denuncia de esta chica, así que vamos a esperar las investigaciones para saber qué van a decir. Sergio Peña ya ha negado su participación en esta denuncia. 7 de la mañana con 31 minutos, vamos a seguir hablando de este tema. Entiendo la Catedral del Deporte tiene información exclusiva. 7 con 32, vamos hasta la capital de nuestra provincia, distrito de Tambobamba. Y estamos a nada ya de dar inicio al Carnaval El Ticapayana Patrimonio Cultural de la Nación edición 2026. Vamos hasta la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. Vamos a conversar con Virgilio Taco justamente para que nos dé todos los detalles y el anuncio correspondiente a toda la población para estar presentes en el inicio del Carnaval Ticapayana 2026. Virgilio, muy buenos días, bienvenido a Surfo y la Voz de Todos. Estimado Javier, y a todos los hermanos que trabajan en la radio Surfo, y un saludo cordial desde la capital de la provincia de Cotabambas. Al mismo tiempo también saludar a todos los hermanos que se ubican en los diferentes distritos del ámbito de la provincia de Cotabambas y la región de Apurímac. Muchas gracias por esta invitación y estamos dispuestos a poder compartir con nuestros radioyentes todo lo que concierne a la actividad del día de mañana, que es gran apertura del Carnaval Ticapayana 2026. Muy buenos días, Javiercito.
Buenos días a ti, Virgilio, y gracias también por aceptarnos la intervención a través de nuestro medio de comunicación. Virgilio, entiendo que ya todo prácticamente está listo, entiendo que va a haber delegaciones de los distritos, los barrios también se están preparando, porque estamos dando ya inicio al Carnaval Ticapayana 2026. Por supuesto, Javiercito, aprovecho esta ocasión para hacer la invitación extensiva a todos los hermanos de los 5 distritos del ámbito de la provincia de Cotabambas: Akira, Mara, Coyurqui, Chalhuahuacho, Cotabambas y por supuesto la capital de la provincia de Cotabambas. El día de mañana, a partir de las 8 en punto de la mañana, la concentración será en cada uno de los barrios del distrito de Tamobamba. Asimismo, las comunidades aledañas al distrito de Tamobamba y nuestros distritos, por supuesto, tienen que concentrarse en la capital de la provincia para ser justamente partícipes en este gran apertura del Carnaval Ticapayana 2026. Desde las 8 de la mañana nos concentramos en cada una de las entradas principales a los 5 barrios de Tamobamba para luego desplazarnos hacia la plaza principal, hacia la plaza principal de la capital de la provincia, y desde allí hacemos un recorrido por las diferentes arterias principales del distrito de Tamobamba, como es costumbre, acompañado por las diversas comparsas, conformado por los 5 barrios, como es Pampaña, Chechecaya, Inqui, San Martín y Huancayo. Desde la Plaza de Armas hacemos la partida de manera masiva, con participación de todas las delegaciones visitantes, y luego retornamos a la misma plaza principal de Tamobamba. Allí hacemos la apertura con participación, en este caso del alcalde de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tamobamba, y luego, definitivamente, no faltan pues artistas que van a amenizar este gran evento, al cual definitivamente quedan todos y cordialmente invitados, y de esta forma haremos conocer al mundo entero la riqueza cultural que tenemos aquí en la provincia de Cotabambas. Conocedores de nuestra cultura viva, sabemos que el gran valor que tiene esta actividad de Ticapayana, una actividad cultural con sus rituales costumbristas, y el día de mañana haremos eco para justamente difundir a nivel nacional e internacional, y de esta forma justamente nuestros hermanos que en este caso que radican en diferentes lugares del ámbito de nuestro querido país podrán apreciar y de esta manera ser partícipes justamente el día central de Poroto Pampa Ticapayana 2026. La intención justamente es hacer conocer a la región, al país y al mundo entero la rica cultura que tenemos en estos tiempos de carnavales aquí en la provincia de Cotabambas, perteneciente a la región de Apurímac. Perfecto, Virgilio, te agradecemos por esta invitación a toda la población y lógicamente extendemos esta invitación no solo a nuestra provincia de Cotabambas, sino también provincias vecinas, departamentos vecinos que también nos puedan acompañar en este gran inicio de nuestro carnaval, el Ticapayana 2026. Una de las manifestaciones más importantes de la cultura de nuestra provincia, Virgilio. Por supuesto, justamente el carnaval Poroto Pampa es una de las manifestaciones más resaltantes en la provincia de Cotabambas en estos tiempos de fertilidad, en estos tiempos de febrero, y justamente la intención también es fortalecer la identidad cultural y el sentido de pertenencia. Conectemos a nuestras futuras generaciones a nuestras raíces ancestrales, y de esta manera mantengamos viva esta memoria es histórica, por supuesto, Javiercito. Entonces, solo nos queda invitar a los 6 distritos de la provincia de Cotabambas, a las provincias vecinas colindantes a nuestra provincia, a que el día de mañana puedan arribar a la capital de la provincia y participar, visibilizar esta cultura viva que mantenemos, por supuesto, con su originalidad. Y justamente todos los medios de comunicación también están cordialmente invitados.
por supuesto, Radio Surfui tiene que estar presente, recabando todo el recuento que el día de mañana será una jornada espectacular. Así que a todo el equipo de Surfui, a todo el equipo de los medios de comunicación de Chalhuahuacho, Akira, Mara, Cotabambas, Coyurqui, quedan cordialmente invitados. Todos haremos eco esta gran cultura viva que tenemos aquí en la provincia de Cotabambas. Gracias por esta ocasión. El día de hoy, Javercito, tenemos una jornada también importante de limpieza de las calles principales de la capital, para que el día de mañana podamos concentrarnos de una manera adecuada y poder compartir esta bonita tradición. No faltará también la rica chicha de jora, como es costumbre, para compartir y hermanarnos a nivel de los 6 distritos, las provincias vecinas, la región y por supuesto nuestro querido Perú. Gracias, Javercito, por esta ocasión. El día de mañana nosotros les esperamos con brazos abiertos. A nombre de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, nuevamente la cordial invitación. Y el día de mañana nos estaremos reencontrando aquí en la capital de la provincia de Cotabambas, Valle Profundo, con sus apos tutelares, como es Maragarajay, Mama Inki, Apu Tamuso, ¿no? Bueno, pues apus o guardianes de nuestra capital de la provincia y la región de Apurímac. Muchas gracias, Javercito, por esta ocasión. Virgilio, a ti, muchísimas gracias. Mañana nos vemos ahí en Tambobamba. Por supuesto, un gran abrazo a todos. Muy buenos días. Buenos días. 7:39, todo está listo. El día de hoy se está haciendo todo un trabajo de limpieza para dar un buen aspecto, la decoración correspondiente a las arterias de Tambobamba. Algo que usted quizá no sabía, le comento, mi amigo oyente, en relación al Ticapayana. Y en el año 2014 se dio inicio, digamos, bueno, oficialmente fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Usted sabía que muy aparte que, digamos, las autoridades de la provincia promovieron, digamos, esta declaratoria, quien estuvo detrás de todo esto para que esta manifestación cultural sea declarado Patrimonio Cultural de la Nación era la empresa minera Las Bambas? ¿Usted lo sabía? Bueno, y lógicamente con la intención de promover esta manifestación cultural, ¿no? En su momento también el profesor Aquiles Tambobambino, él que veía de cerca cómo se desarrollaba todo este proceso, lo contó, ¿no? Lo manifestó. Y a partir de este año es que la empresa minera Las Bambas también año tras año ha venido dando apoyo económico, apoyo financiero para el desarrollo del carnaval de nuestra provincia de Cotabambas. Y este año entiendo también de que se ha dado un monto importante para el desarrollo de este carnaval Ticapayana 2026. Y nos han indicado ya de que efectivamente el principal auspiciador del desarrollo de nuestra manifestación cultural, el Ticapayana, es la empresa minera Las Bambas. Siete de la mañana con 41 minutos. Y vivir el carnaval, usted que quizás está de paso, está trabajando y por ejemplo el día de mañana está de libre, no tiene muchas actividades, yo le recomiendo, vaya a Tambobamba, se va a dar el inicio del carnaval. Conozca esta manifestación cultural, todos los distritos van a estar presentes, cada distrito con su traje típico, cada distrito con su particularidad. Así que, pues bueno, lo invito. 7 de la mañana con 42 minutos. Muy bien, estamos enlazados vía telefónica en estos momentos con nuestro compañero Fred Arredondo, que nos tiene noticias desde el distrito de Chalhuahuacho, para que nos comente sobre el programa general que tienen, ya que este 26 se está haciendo ya el lanzamiento de Carnavales Pucllay Chalhuahuachino 2026. Fred, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Buenos días, gracias, un saludo a todos, gracias por la oportunidad. Y efectivamente, este 26 ya empezamos con el lanzamiento de nuestro Carnaval Chalhuahuachino. Un carnaval que es diverso, variado, tiene condimento de partes que son precolombinas, un aporte
europeo. Es un mestizaje, un maravilloso mestizaje que se da en este territorio y resulta un carnaval bastante atractivo, diferente, original. Entonces, tenemos este lunes 26, el lanzamiento de nuestro carnaval. Vendremos desde aproximadamente Puente Madera, más o menos, a hacer nuestras hashuas, nuestras delegaciones, tanto de comunidades, barrios, nuestras instituciones, y por ello que hemos cursado las diferentes invitaciones a las comunidades, a instituciones y barrios, para mostrar al mundo lo colorido, lo diverso, sobre todo lo diverso y lo diferente que son los carnavales en Charhuahuacho. Ese 26, luego también tenemos diferentes actividades como el concurso de danzas, las carreras de caballos, ¿no? Y, por ejemplo, las carreras de caballos serán el 6 y 7 de febrero, y las danzas, habrá danzas en la parte alta, en la parte media y en la parte baja, concurso de danzas, y una final acá en nuestro estadio Molino Pampa, una final de los ganadores de las diferentes sedes, ¿no? Y en la parte alta, por ejemplo, están las comunidades de Huancuiri, Antanta, Jaicopampa, Molino Pampa, Pastadio, Sausama, Huarpoyo, Tambulla, Pararani, y esas comunidades de la parte alta. De la parte media está Geuñas, Asa, Huarpampa, Jaruachi, Jarua, Chicuni, Chiñahui, Chuchpampa y otras comunidades de la parte baja, Minas Cucho, Clauyabamba, Patabamba, Ila, Fuerabamba, Chumilla, Quehuira, Manuel Sebande, Corral Huantecaya Chico, Cochabamba también. Entonces, son diferentes modalidades de pasacalle, danza, ifala, uijo, lauita tucre. Son diferentes modalidades de diferentes lugares. Entonces, también los barrios, nuestros barrios, San Marcos, Álamos, Patrón Santiago, El Salvador, Huichaypampa, Acuaypampa, Señor de Huanta, Montaña, Carmen Alto, Jarampa, están invitados todos a este concurso de danzas. Claro que el concurso de danzas estamos tratando de, dentro de los parámetros, dentro de las bases, tratar de recuperar el pulso natural de una danza de carnaval, sin exagerar esa velocidad que en los últimos años le han dado velocidad a tan linda música y danza. Los profesores de danza han agarrado estos temas y le han puesto pues una velocidad exagerada que muchos de los jóvenes terminan desmayados, y no se trata de eso. El carnaval es una danza de enamoramiento, de cortejo, es una danza, bueno, en pocas palabras, es una danza romántica, porque justamente el carnaval se refiere a eso, a la fertilidad, no solamente del ser humano, a la fertilidad de la misma Pachamama de la tierra, que celebra la llegada de los primeros frutos, producto de las lluvias, del agua, del verdor. Eso celebra. Incluso los camélidos sudamericanos se aparean en estas épocas. Entonces es época de romance, de cortejo, de enamoramiento. Y no podemos confundir con esas danzas guerreras, correteando, saltando innecesariamente, que ya ni pisan el suelo, es puro salto, ya no hay esa elegancia de una danza de enamoramiento. Tratar de recuperar un poco, sin exagerar, tampoco no vamos a contravenir los nuevos tiempos, ¿no? La modernización, la globalización, pero sí podemos imprimir nuestro sello particular, nuestro sello personal que tiene Charhuahuacho. Su danza pues no es una danza guerrera con torneos o saltoneos,
es más que todo un movimiento natural que sigue al ritmo de la misma Pachamama, de la tierra, en su enamoramiento. Bueno, las fechas de estas tardes son a partir del 8 de febrero, 9, 10, 11, digamos en las diferentes partes, parte alta, media, baja, en los barrios también el 11, y la gran final será el 13 de febrero en nuestro estadio Molino Pampa. Quedan invitados a ser partícipes, hay que alegrarnos, hay que celebrar también el milagro de la vida, celebrar la llegada de las épocas de fertilidad que tiene la Pachamama. Por eso que se celebra, porque la tierra pues nos regala los primeros frutos, nos regala las habitas, los maíz, las papitas, que son sustento de nuestro diario vivir. Entonces quedan todos invitados, desde la Gerencia de Desarrollo Social, quedan todos invitados a festejar nuestros carnavales. Y hay que hacerlo grande este carnaval, porque tiene su propia originalidad, tiene su propio pulso, su propio sentimiento, su propio color de espíritu. Entonces eso hay que valorar, sin parecernos mucho a los carnavales que son de valle, que son más ligeros, más alegres tal vez. Y nadie puede decir que una danza que corretean, saltonean es mejor que una danza que tiene el pulso natural. Solamente hay que adaptar bien la sincronización, la elegancia de los pasos con la música. Bueno, ese es el informe, la invitación que les hacemos llegar. Este lunes 26 hacemos nuestro lanzamiento de carnaval, tendremos la presencia de diferentes comunidades, los barrios y algunos que estamos invitando. Esperamos que se hagan presentes, que nos acompañen. Bueno, es la celebración de todo el pueblo, ¿no? Y Cotabambas es un territorio bastante prolífico en sus carnavales. El carnaval de Cotabambas es tan variado, tan rico, tan potente, que es prácticamente cada ayllu, cada comunidad tiene su forma de festejar, de celebrar, y en Cotabambas hay diferentes expresiones, por ejemplo, desde Capayana, Huaracanaco, nuestras chainas, nuestras incanas, yunzas, la Huitatuca y Falajoy, son expresiones tan originales que merecen ser difundidas y sobre todo defendidas. Hay que defender nuestro carnaval, nuestra forma de carnaval. Hay que defender el pulso natural, hay que defender esa originalidad que ha sido vigente durante cientos, tal vez miles de años. Entonces, hay que defender esa originalidad, llegar a un punto de, sin exagerar esos actos acrobáticos, pero tampoco sin caer en la monotonía, ¿no? Los profesores de danzas tienen ahí una tarea bastante delicada, que es devolver la esencia del carnaval chalhuahuachino. Gracias, queridos compañeros. Gracias Fred por ese informe y bueno, gracias también por la invitación para toda la provincia de Cotabambas a que puedan participar de este Pucllay Chalhuahuachino 2026 que va a dar inicio este lunes 26 de enero, ya se da el lanzamiento de los carnavales. Les repetimos el lugar y la hora en la plaza principal de Chalhuahuacho a las 10 de la mañana. Y como tú decías, hay que difundir nuestras costumbres, nuestra cultura, individualmente, cada uno desde nuestra posición lo podemos hacer a través de redes sociales, a través de el boca a boca, ¿no? Comentar también con otras personas y aquellas personas que vienen desde afuera, pues hay que ser lo más cordiales posibles para que la experiencia de estos carnavales sea inolvidable. Fred, te agradecemos y estamos en contacto nuevamente contigo. Gracias, muy amable por la oportunidad y que tengan una excelente
fin de semana. Gracias, hasta luego. Muy bien, 7 de la mañana con 53 minutos. Reiteramos el programa de los carnavales del distrito de Chalhuahuacho, el Pujlla y Chalhuahuachino. Mucha atención. Este 26 de enero, este lunes 26 será el lanzamiento, pero ya no quiero decir ahora lanzamiento, porque ayer la profesora Rosa Zamplini ha dicho, en no este es caso es de Chalhuahuacho. ¿eh? Sí, pero el Chalhuahuacho término va a ser su lanzamiento. y Tambobamba, ¿el inicio? Ticapayana va a ser el inicio. ¿Por qué le quiere cambiar el término? Bueno, porque entiendo que un lanzamiento se tiene que hacer en otra localidad. Bueno. Eso entiendo, ¿no? Bueno, el lanzamiento del programa general para Chalhuahuacho, el Pujlla y Chalhuahuachino, es este lunes 26 en la plaza principal de Chalhuahuacho a las 10 de la mañana. Posterior a ello ya se vienen también las demás festividades, por ejemplo el viernes 6 de febrero y el sábado 7 se da el gran festival hípico carnavalesco Chalhuahuacho en la pista hípica de Nueva Fuerabamba a las 10 de la mañana. Perfecto, 7 de la mañana con 54 minutos y ya entre manos también tenemos el programa en relación a lo que viene a ser las danzas cachuas del Carnaval Mareño 2026. Ya se ha lanzado a través de redes sociales las bases para el pasacalle y concurso de danzas y cachuas Mara 2026. ¿Cuándo va a ser? El día 15 de febrero. Panay 15 de febrero y Monchaymi Tupamushariki domingo 15 de febrero Maipi, Plaza de Toros Mara Chipganca. Normalmente era en el Estadio Cóndor. Este año se está llevando a la Plaza de Toros del distrito de Mara. El Carnaval Mareño, para mayor conocimiento también lo vamos a publicar, lo vamos a postear en nuestras redes sociales de Facebook para que usted también pueda revisar las bases y en función a eso participar de el Carnaval del distrito de Mara. Hablando de Mara, quiero enviar unos saludos, Gonzalo. El día de ayer hemos tenido la posibilidad de compartir con varias personas productores de ajo. Y la cantidad de producción de ajo que vienen desarrollando, Gonzalo, es muy interesante. Para nuestros amigos de Yuricancha, para el señor Plácido Yicagua, Walter Mío, Alejandro Roque, Wilber Mío, Rosaria Lima, Leopoldo Yicagua, Cristóbal Mío, que ellos están desarrollando un excelente trabajo en la producción de ajo. Rosario, ¿no? La señora Rosario estaba ayer amable, ¿no deshiervando a la hierba mala, como le dice, de su cultivo de ajo, que ya está creciendo de a poco, seguramente para el mes de mayo va a estar listo para la comercialización. El año pasado, te cuento, Javier, me llevé ajito, me llevé ajito a mi tierra. Ajá. Nada que envidiarle al ajo de mi tierra, una producción espectacular. Lógicamente esto gracias también a la capacitación técnica que reciben, ¿no?, por parte de los operadores, en este caso Ceproder, que es una empresa contratada por la empresa minera Las Bambas. Los están capacitando de la mejor manera para que la producción de ajo sea la adecuada, el tamaño sea el adecuado. Lindo los ajos del año pasado, estoy seguro que este año no va a ser la excepción. Y muy aparte del tamaño, también uno, digamos, tiene que considerar el hecho del aroma que tiene, ¿no? Yo creo que un poco más distinto que el aroma que tiene, digamos, el ajo que se trae de la costa, ¿no? Y tiene su particularidad. Felicitaciones nuevamente. Siete de la mañana con 57 minutos, prioridad en nuestra provincia de Cotabambas, pues bueno, nuestro carnaval, ¿no es cierto? Hay que priorizar nuestras actividades del carnaval. Hakuyahu era cocha ojrato tu sorakamoson, Hakuyahu era cocha ojrato riki kusirakamoson. Chicachallanta, pues riki kawarakamoson, coserakamoson, pujlaramoson, pujlaskunao, tengan mucho cuidado porque hay personas que en el transcurso de esas actividades van a estar trabajando. Tiene que jugar con los que van a jugar
y también tiene que, en alguna medida, respetar a aquellas personas que están desarrollando su trabajo, ¿no es cierto? Hay personas que van a estar andando con documentos, van a estar llevando fichas, bases, reglamentos, y por favor, a esas personas no lo moje. Hay personas, por ejemplo, en el caso de nosotros, que vamos a estar desarrollando lo que viene a ser registro fotográfico, registro en video. Si usted ve a alguien que está con su cámara fotográfica, con su equipo de para grabar video, por favor, a ellos pinturita está bien, ¿no? Su serpentina está bien, pero agua no. Porque imagínense, usted sin querer va a dañar un equipo que cuesta. Eso sí, ¿ah? Y al final, esto va a ocurrir, se va a acercar usted y se lo va a entregar la cámara y luego usted va a tener que reponer esa cámara. Buena apuntación. El año Sí. pasado sí, estábamos con equipos fotográficos, bueno, en la alegría, en el jolgorio de algunos visitantes, pobladores, acertaban pues en echarte espuma o agua y uno estaba con la cámara fotográfica exponiendo pues el equipo de trabajo. Así que sean conscientes, amigos, amigas que participen del carnaval, como dice Javier, si ven a alguien, por favor, con cámara fotográfica, que está trabajando, que está tomando o está capturando momentos para posteriormente difundirlos, ¿no? Y a la larga llegue a más personas, no estén pues echándole espuma a sus objetos. Sí, pues sí, ¿no? Bueno, pinturita sí aceptamos. Serpentina. Serpentina, pinturita. Pintura. Claro, para que esté bien colorido, colorido, sí. Bien. Serpentina, pero cuidado con el agua, cuidado con la espuma, por favor, dejen trabajar a la prensa. Claro, porque al final si usted echa agua a la cámara, yo particularmente, yo se lo voy a entregar y usted va a tener que reponerme una nueva cámara. Y no cuesta 10 ni 100 soles, ¿ah? Ojo, no cuesta ni 100 soles. Tenga mucho cuidado, ¿ok? En breve, ya ingresamos con la información deportiva. William Guamán nos dice que va a dar la posta a otra persona. Gonzalo Huirce se va preparando. Mientras tanto, le comento lo siguiente en el plano político. José Gerí sobre marcha de la generación Z. No me preocupa, es parte de la libertad de la expresión de la población. El mandatario se refirió también a la ola de criminalidad que se vive en Trujillo y anunció que el Ministerio del Interior, Vicente Tiburcio, viajará a dicha ciudad a fin de ver qué planteamiento nuevo vamos a aplicar en Trujillo. ¿Qué ha dicho? No me preocupa, es parte de la libertad de expresión de la población. Con estas palabras respondió el presidente José Gerí ante la convocatoria a una marcha anunciada por la denominada Generación Z para el próximo 28 de enero. Al respecto, añadió que el gobierno deberá manejar la situación de la mejor manera. Tendremos que, como Estado, como gobierno, saber manejar la situación de la mejor manera, que las personas se pueden expresar libremente, tienen siempre el control, la preocupación de que todo saldrá dentro de los parámetros normales, ha dicho el presidente de la República. En relación a Trujillo, ¿qué es lo que dijo? Tenemos que mejorar la estrategia en Trujillo. En otro momento, el jefe del Estado también se pronunció respecto a la situación de inseguridad que se registra en Trujillo y precisó que se tiene que variar la estrategia en la lucha contra la criminalidad. Además, anunció que el Ministerio del Interior, Vicente Tiburcio, viajará a dicha ciudad. Tenemos que mejorar o variar la estrategia. Por eso, le voy a pedir al señor ministro del Interior que este fin de semana, a lo mucho, puede estar físicamente en Trujillo, verificar y ver qué planeamiento nuevo va a aplicar en esta localidad. 8 de la mañana en punto, amigos oyentes, cambia el digital, 8 de la mañana con 1 minuto. Vamos a revisar la información en el plano deportivo en la voz de Gonzalo Huirce. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. Ocho con 2, vamos con la información deportiva para todos nuestros oyentes y sin duda alguna tenemos que hablar de este caso que ha dado la vuelta al mundo. Estamos hablando de la denuncia por agresión sexual en contra de una señorita de 22 años, una argentina, por parte de jugadores de Alianza Lima. Estamos hablando de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Ellos están siendo denunciados por este delito. Han sido separados indefinidamente del cuadro blanquiazul. Se sabe que no van a participar este sábado en lo que es la noche blanquiazul. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Hay muchas hipótesis que
se están saliendo a la luz, ¿no? Tanto de la prensa peruana, en la prensa argentina. Hay algunos videos que están circulando en TikTok. Los barristas de Alianza Lima el día de ayer pues han irrumpido en las instalaciones de Matute para reclamar sobre estos actos, sobre estos hechos. Ha habido altercados definitivamente con jugadores. Hay algunas imágenes donde indican que habían agredido a Paolo Guerrero, han agredido a Luchito Advíncula, incluso le han robado sus zapatillas. Bueno, está hecho un caos el cuadro blanquiazul a raíz de este escándalo, de esta denuncia por este delito en contra de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Ha salido a hablar el señor Franco Navarro. ¿Quién es Franco Navarro? Es el director deportivo de Alianza Lima y en una entrevista ha detallado los motivos, pues que son obvios, lógicamente, los motivos que han llevado a separar del plantel a estos 3 jugadores. Él ha brindado una entrevista donde se expresó sobre este caso, sobre este delito que habrían ocasionado los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, y es por eso que la institución ha decidido separarlos indefinidamente del primer equipo. Él ha dicho, el domingo fue un día donde terminamos de jugar muy tarde con Colo-Colo después de 3 partidos donde vimos que el equipo cubre las expectativas que todos esperan. Bueno, no sé si cubre las expectativas porque solo ganaron un partido. A las 5 de la mañana salimos al aeropuerto y todo estaba normal. Y el día de ayer, jueves, por la mañana, rumbo al entrenamiento, aparecen estas noticias que nos dejan una situación triste y difícil de explicar. Franco Navarro ha detallado que el área deportiva del club y el comando que él encabeza han decidido separar a estos jugadores. Ya no hay vuelta atrás, dice, con esta decisión. Y el señor Navarro, desde la temporada 2025 que está ejerciendo la dirección deportiva de Alianza, ha expresado su sentir por lo acontecido en relación al club. Hemos hablado toda la mañana y por la tarde. A uno le parte el alma porque quiere lo mejor, quiere que triunfe, pero son situaciones difíciles, indica el director deportivo. Ahora, también hay dudas sobre si se va a jugar o no se va a jugar la noche blanquiazul. Franco Navarro ha precisado que se mantendrá en agenda la noche blanquiazul. Yo no sé si se llegue a dar, ¿eh? Tengo mis dudas al respecto. Este sábado 24 de enero ante el Inter de Miami de Lionel Messi en el estadio Alejandro Villanueva. Eso sí, el partido de lo que era a las 8 de la noche se ha adelantado a las 5 de la tarde. La presentación del equipo va a ser desde las 3 de la tarde, más allá de la preocupación que todos ustedes tienen. Nosotros como responsables del área deportiva debemos seguir trabajando. Bueno, yo tengo mis dudas, si es que se va a llevar a cabo en la noche blanquiazul, no lo sé, pareciera que sí, pero por ahí vamos a esperar cómo se desarrolla esta noticia hoy y mañana. Bueno, hoy sobre todo, hoy te estaría dándose ya el resultado final. Lógicamente estos 3 jugadores no van a estar en la noche blanquiazul. A todo ello, amigos, de los 3 ha salido a hablar Sergio Peña, que ha negado su participación tras la denuncia de abuso sexual presentada en su contra Zambrano y Trauco. El volante de Alianza Lima ha descartado estar implicado en este caso, denunciado por la ciudadana argentina de 22 años. Ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales tras la denuncia en su contra. El mediocampista lo niega todo, dice: niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionaron en la denuncia. Soy plenamente consciente de la gravedad del asunto. Por ello quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante, y condenó enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer. Es un tema de máxima sensibilidad. El jugador de 30 años indicó que colaborará con las autoridades para poder esclarecer esta situación. Asimismo, Sergio Peña expresó agradecimiento a su familia tras conocerse la denuncia que fue presentada en el país argentino. Él ha dicho que agradece el apoyo de su familia y de quienes confían y pide respeto a la privacidad y se pone a disposición de las autoridades para cualquier tipo de investigación.
Bueno, todas las noticias, amigos, en el plano deportivo hablan de este tema, de los jugadores aliancistas. Hablan del Comando Sur, que fue el día de ayer a Matute a reclamar. Entraron entre golpes, patadas. Le cayó galleta, dice, a Paolo Guerrero. Le cayó su galletazo a Luchito Advíncula. Bueno, un escándalo total. Bueno, vamos a hablar también de otro evento, que es el partido entre Universitario de Deportes versus la U de Chile. ¿A qué hora juegan y dónde puedes ver el partido? Bueno, la Noche Crema 2026 se va a dar con la presentación del plantel de Universitario, donde se van a medir ante la Universidad de Chile. El tricampeón se va a reencontrar con sus hinchas en las puertas del Estadio Monumental. Ya está todo preparado para la apertura. La Noche Crema 2026 va a tener como rival a la Universidad de Chile. Va a ser su tercer amistoso de la pretemporada y en este encuentro podrían tener sus primeros minutos el senegalés Sekou Gassama, el brasileño Miguel Silveira y el argentino Lisandro Alzugaray. El club ha comunicado que desde las 6 de la tarde se presentarán los integrantes de las diversas disciplinas para dar paso después a la aparición de los deportistas del primer equipo y como evento de fondo el partido internacional. Universitario viene tras afrontar amistosos a puertas cerradas. El primero fue con Melgar, donde obtuvo un resultado global de 3-2 a su favor. Antes de ello, en Campomar cayó 1-0 frente al Sport Boys. Y ahora va a tener la posibilidad de enfrentarse pues a la U de Chile. El partido está pactado para este sábado 24 de enero, este sábado 24 de enero en el Estadio Monumental en el distrito de Ate. Este estadio tiene una capacidad para 80,000 personas y las entradas ya se han agotado para la Noche Crema. Bueno, y atención, el Sporting Cristal ya tiene nueva camiseta, nueva piel con nuevo sponsor y a través de sus redes sociales ya dieron a conocer la nueva piel que llevarán para esta temporada 2026. Luego del lanzamiento de una camiseta especial por sus 70 años, Sporting Cristal ya presentó la nueva camiseta que el equipo va a utilizar en esta Liga 1 en la edición 2026. Esta prenda también será la camiseta oficial del equipo femenino en todos los torneos nacionales e internacionales que dispute el conjunto celeste a lo largo del año. Bueno amigos, las noticias, como digo, deportivas hablan sobre este caso. Vamos a esperar a ver qué dicen las investigaciones. La señorita de 22 años habría entregado estas prendas íntimas para poder detectar ADN de estos jugadores. Es un escándalo a nivel mundial. Las noticias han salido en diferentes medios internacionales. Ojo, no solo en nuestro país. Los medios del mundo hicieron eco de esta denuncia por abuso sobre los futbolistas de Alianza Lima, que implicó pues ser separados del plantel. Todos los medios internacionales. Bueno, recordemos que Carlos Zambrano pues ha jugado en el Boca Juniors, Miguel Trauco también ha estado jugando en el extranjero, así que Sergio Peña también. Entonces varios equipos del extranjero también están emitiendo sus comunicados a raíz de esta denuncia. 8 de la mañana con 11 minutos, le ponemos punto final al bloque deportivo y vamos a ir en breves instantes con nuestra compañera de labores, Lisbeth Saldívar, que ya tiene todos los diarios de nuestro país para compartirlos con todos ustedes. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho de la mañana con 12 minutos, Lisbeth Saldívar tiene dos opciones. El día de mañana puede ir con el traje típico, el tradicional, el de color rojo,
Pero también hemos conseguido el traje de color moradito, que está muy interesante, que sería también alusivo a nuestra estación radial. Lisbeth Saldívar, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días. Mañana ya, usted prácticamente lista para lo que va a ser el inicio del Ticapayana 2026. Claro que sí. Empecé haciéndome crecer el cabello. Yo creo que de alguna forma sí voy a poder trenzarme. Luego estoy pensando, a ver, yo creo que me pongo el moradito, siguiendo la tradición de los 15 años. ¿Qué te parece? Yo estoy totalmente de acuerdo, porque va a parecer una quinceañera. Sí, sí. Ya me pusieron el vestido de los 15 años moradito, entonces me tendré que poner esta vez mi traje moradito también. Que yo creo que le va a quedar perfectísimo, ¿ah? Espero que sí. De todas maneras, sí, con ayuditas por ahí, una maquilladita y ya está. Perfecto, Liz. Usted que ha vivido el carnaval de nuestra provincia en varias ocasiones, ¿qué le parece? Por favor, me gustaría también que usted pueda realizar la invitación, ¿no?, a nuestro público, a la provincia, porque, ojo, la radio llega no solo a la provincia, sino también a provincias vecinas, a la región sur del país. Claro que sí. De hecho, al menos la región de Cusco, la ciudad misma de Cusco, van a extrañar, ¿no? Se va a extrañar de todas maneras este año el lanzamiento que se ha venido dando los años pasados, ya con seguidamente, ¿no? Ya con frecuencia, por así decir, todos los años. Este año que, bueno, motivos seguramente sobran allí para que no se desarrollara, pero estoy segurísima que la ciudad de Cusco va a extrañar ese colorido traje, los bailes, y efectivamente por la mañana le escuchaba a Fred, ¿no?, de enamoramiento básicamente, y todo ello, ¿no?, por toda la avenida principal de Avenida del Sol, de donde siempre se partía, desde la Pacha hasta la plaza. Eso se va a extrañar de todas maneras en la ciudad de Cusco. Y bueno, la invitación está hecha de todas maneras desde nuestro medio de comunicación, que en este año vamos a hacer el lanzamiento o el inicio, en todo caso, de estas fiestas carnavalescas desde casa, ¿no? Como lo han mencionado muchos autoridades y también personalidades, desde casa. Y creo que de alguna forma va a ser motivo para poder seguramente salir también y poder visitar hasta Tambobamba. La carretera está mejor, las distancias se han acortado de alguna forma con este puente que el año pasado, ¿no?, se ha hecho la entrega, el puente Cutuctay, y entonces va a ser un motivo también de poder salir seguramente y poder visitar hasta Tambobamba. Bueno, y personalmente no he estado en Porotopampa, pero sí he estado en Rairoca, por ejemplo, en los concursos de las danzas, que efectivamente la visita pues viene no solo de la región misma de Apurímac, obviamente de otras provincias, sino también visita la región de Cusco. En algún momento han estado allí desde Espinar, Quispicanchi, también haciendo su presencia, y estoy seguro que este año va a ser lo propio, ¿no? Y entonces, nada, todos estamos invitados a disfrutar de estos carnavales. Si bien es cierto, en cada distrito de nuestra provincia, sacando un poquito de recuento y poniendo ahí algunas fechas que ya todas las municipalidades han puesto ya en evidencia, Javier, Gonzalo, coinciden, ¿no?, en algunas actividades. Es el mismo día de Mama Porotopampa, donde efectivamente se hace pues el Ticapayana, es el mismo día tipo Chearaje, creo que es el Huarcanaco, y también en Mara, y en algunos otros distritos igual. Entonces, pero bueno, es parte de la costumbre. Yo que me imagino que ya se viene desde muchísimos años, cientos de años quizá, y entonces nada, se respeta. Y lo otro que de alguna forma, por ahí os decía Javier, Gonzalo, el hecho de que de repente podamos entrar en un consenso en los años que vienen, poder promocionar como Ticapayana, ¿no?, tal cual, como Ticapayana, desde nuestros distritos, de repente poniéndole el nombre Ticapayana Chalohuachino, Ticapayana Iaquireño, y no, como porque ahora yo lo veo Puglia y no sé, lo han puesto Chalohuachino, Puglia y creo que Aquireño, Potusu y cosas así, ¿no? Entonces, por ahí de repente nuestra provincia, como está reconocido y Ticapayana es Patrimonio Cultural de la Nación,
podemos unificar de repente este nombre. Ojalá se pueda dar en el futuro para justamente hacer mucho más masivo, ¿no? Esta invitación, a través de ahora que tenemos la facilidad de redes sociales y todo lo que tenemos entre manos. Pero bueno, ahí está. Mañana nos vemos en Tambobamba, en este inicio ya del Icapayana y todas las actividades que se vienen en nuestra provincia de Cotabambas en el marco de las fiestas carnavalescas. Perfecto, Lisbeth. En todo caso, mañana estamos en el lanzamiento, en el inicio de nuestro carnaval de la provincia de Cotabambas. Y bueno, usted también con su traje típico, seguramente ahí mezclado entre la gente, entre las agrupaciones, para estar haciendo el registro fotográfico, la transmisión en vivo junto a Guillermo Richarte, César Loaiza, Hernán Zulca, que ya están listitos, ellos también ya con su traje para poder participar de nuestro carnaval. Adelante, Lisbeth, con las portadas. Gracias. Vamos ahora sí, rapidísimo con las portadas. 8 de la mañana con 18 minutos y justamente iniciamos esta lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional. Vamos a empezar con los diarios importantísimos de nuestra región que a esta hora de la mañana ya nos tienen en pauta. A ver qué nos trae en su portada. El diario El Pregón, mucha atención, actualizado para hoy viernes 23. Por lluvia se suspende el ingreso al Parque Choquequirao. La medida del Ministerio de Cultura adopta tras una reunión multisectorial, incluye todos los accesos al parque y responde justamente a informes técnicos que advierten sobre la vulnerabilidad de la ruta de acceso tanto por los distritos de Huanipaca, Cachora, y así también como la ruta por Santa Teresa, esto en la región de Cusco. Bueno, Cusco en realidad ya cerró desde hace un par de semanas estos accesos a la visita de estos parques arqueológicos, ¿no? Entonces lo propio está haciendo también nuestra región, obviamente salvaguardando la vida de los visitantes. Por otro lado, El Pregón nos trae hecho de sangre. Cortan, escuche bien, cortan oreja en bar clandestino en Pocota, eso en Andahuaylas. ¿Qué pasó, Dios mío? Ahí justamente hay una fotografía de terror. Cortaron la oreja. ¿Qué pasó allí? Con especialistas realizan taller de balance 2025 y plan anual de trabajo 2026 de la educación. Policía Nacional del Perú detiene a requisitoriado por tráfico ilícito de drogas. Esto en Chalhuahuacho. ¿Qué está pasando, Chalhuahuacho? De acá a un tiempo siempre dando noticias, pero no tan buenas, ¿no? 8:20, el diario Pregón nos trae todo ello en su información. El diario El Chasqui no ha actualizado su portada, pasó algo por ahí, seguramente están tardando un poquito. Vamos con el diario de la región de Cusco, y nos trae el diario El Cusco en su portada: 6 heridos dejó despiste de bus de empresa Rápidos que iba de Cusco a Sicuani. Gracias a Dios la tragedia no fue mayor. Esto pasó a la altura de Piquillacta. Parte Superior Municipalidad del Cusco entregó 400 títulos de propiedad que brindan esperanza y calidad de vida a las familias cusqueñas. Por otro lado, el diario El Sol: grave accidente en Piquillacta. Accidente de tránsito en la vía Cusco-Sicuani deja una treintena de heridos. Bus de la empresa de transportes rápidos Amarillos choca contra maquinaria pesada y deja varios heridos. Hasta el cierre de la edición, o sea, estamos hablando de la noche, de anoche, 28 heridos, 5 de ellos de gravedad. Mientras tanto, también este diario El Sol trae en su portada: notifican a 3 partidos políticos por colocar propaganda electoral en centro de la ciudad. Asimismo, Andén Inca colapsa debido a las intensas lluvias del sitio arqueológico de Marcahuasi. Anuncian rehabilitación del aeropuerto de Cusco para garantizar operaciones hasta la apertura de Chincheros. ¿Cuándo será esa apertura? Pues no, al paso que va. 8:22, otro diario de circulación regional, nos vamos hasta Arequipa. En su portada, bueno, hay varias informaciones que nos comparten. Cantina municipal, 4 trabajadores, entre ellos la gerenta general de Chihuahua, fueron sorprendidos con las botellitas de licor dentro de una oficina. El hecho fue
reportado a la policía. ¿Qué le parece? A regidora los grabó con su celular. Ahí vida, ahora con una regidora. Vamos con más información, pero ¿qué pasó ahí, no? Y lo mismo ayer, creo que se vio también información similar en alguna otra municipalidad. Cuidado con los trabajadores. Obviamente, nadie dice que no deberían seguramente brindar unas copitas ahí, pero no pues la municipalidad, imagínense, un poquito más de respeto, ¿no? Un muerto y 8 heridos en Cocachacra. Choque frontal entre un auto y camioneta provocó la muerte de conductor. Afectados fueron trasladados al Hospital Honorio Delgado. Asimismo, lluvias malograron cultivo en Arequipa. También terremoto blanquiazul por denuncia, dice así. 8:23. Nos vamos con los diarios de circulación nacional. ¿Qué dice el comercio? José Gerí afronta 6 mociones de censura ya en el Congreso. De a poquito han estado aumentando, se empezaron 2 y bueno, ahora terminan ya 6. Continúan las negociaciones para definir el futuro de TUA en Jorge Chávez. Promesas de campaña elevarían el gasto fiscal. Gerí no puso a debate informe en que se señalaba a empresario Xiwa Yang. Otro diario, 8:24, La República, mientras aumenta la presión por cambio en el gobierno, Keiko Fujimori blinda a Gerí. Fuerza Popular privilegia el interés político sobre la transparencia pública. No vamos a sumarnos al coro desestabilizador de siempre, justifica. Desde el 2024, el tío Yang aparecía en informes del Congreso como operador de empresas chinas en contratos con provías de, en este caso, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y por ahí se dice que este chino, Yang, no ha cumplido muchos contratos, Gobierno oculta que en Lima y Callao hubo 90 homicidios en los primeros 21 días. No dijo eso en su informe. Vamos con gestión, ¿qué dice? 8:25. A altos precios de minerales gatillan interés por compra de mineras junior. El oro por encima de $4,000, la onza, la plata cerca de los $100, la onza, y el cobre que bordea los $6 la libra. Estarán, dice, marcando una etapa de apogeo de la industria minera. Analistas prevén transacciones selectivas. Incluso grandes mineras estarían buscando darle continuidad a su negocio adquiriendo empresas. Vamos con más información. Gestión. Empleo para mayores de 44 años superó los 2.24 millones. Sí, todavía tenemos esperanza por ahí. Perú trabaja en protocolo fitosanitario para exportar justamente cereza al mercado chino. También importaciones por campaña escolar son 20% menores que los del año pasado. Bueno, todavía hay tiempo. Vamos con otro diario, Perú 21. Jugadores acusados de violación sexual enfrentarán a la justicia argentina después de que esta coordine con la Fiscalía de Uruguay. Aquí no hay íntimos. La hincha reacciona reclamando por el desprestigio de su club. La noche blanquiazul cambia de hora. Sergio Peña emite comunicado negando su participación en los hechos delictivos. Ahora les va a tocar ya no jugar, sino cantar seguramente ante la justicia uruguaya. En el Congreso se identificó a amigo de Gerí como operador de club de construcción chino. Según su sindicato, Petroperú ha descartado ejecutar despidos. 8:27, el peruano en su portada sostiene presidente Gerí al presentar balance de medidas. Estrategia contra el crimen está, dice, dando resultados positivos. Denuncias por casos de
extorsión disminuyeron de 6.896 a 5.494 entre el tercer y cuarto trimestre del 2025. Los avances nos dan esperanza y oportunismo, dijo, de que el cambio es el correcto, manifiesta mandatario. Déficit fiscal se redujo a 2.2% del PBI en el 2025. Así están los diarios de circulación regional y nacional, y que dice, a ver, La Razón, con el rostro de la señora K. Keiko frena golpe de rojos. Fujimorismo no apoyará, dice, campaña para generar caos e inestabilidad en el país. Fuerza Popular aclara que no se sumará a coro desestabilizador de caviares y comunistas. Exige al Congreso Fiscalía continuar con investigación a José Gerí. Bancadas presentan 6 mociones ya de censura contra mandatario. ¿Qué más tenemos? 8:28. A ver, Expreso trae también su portada con el rostro preocupado de señor Gerí. Censuras como cancha. Bancadas de izquierda y derecha se unen para sacarlo del poder. Fuerza Popular se desmarca y denuncia coro desestabilizador. López Aliaga, mientras tanto, exige a alguien decente para reemplazar al presidente. Joven argentina denuncia presunto abuso sexual en hotel de Montevideo. Escándalo íntimo. 3 jugadores de Alianza Lima implicados en grave acusación internacional. Caso habría ocurrido durante pretemporada en Uruguay. Club Blanquiazul separa indefinidamente a Zambrano, Trauco y Peña. Les llegó la noche. 8:29. Le ponemos punto final a la lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional. Conmigo nos reencontramos 9 de la mañana en la Chambita, y a las 10 rumbo al mediodía, 12 en punto, no se olviden, vamos a estar actualizando la información en Surfy Noticias. Tupananchis Cama Lisbeth. Hasta una nueva ocasión, amigos oyentes. No hay tiempo para más. Nos despedimos del informativo Huillarico y que tengan un excelente fin de semana. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillarico. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados.